Ontario se considera a menudo el corazón de la economía canadiense, una provincia de rascacielos, autopistas y un sinfín de oportunidades. Sin embargo, bajo esa imagen se esconde una realidad más dura, una donde sobrevivir se siente como una ardua tarea. Las familias se enfrentan a costos de vivienda imposibles, desplazamientos diarios que consumen horas de vida, sistemas de salud al límite de sus posibilidades y comunidades vaciadas por la migración. La geografía, la demografía y la economía se combinan para expulsar a la gente, dejando la pregunta no de por qué nadie vive aquí, sino de por qué tantos ya no pueden quedarse. ¿Pero qué significa esto para el futuro de todo el país? Comencemos. Como consecuencia de esto, el panorama de la propiedad a mediados de 2025 parece un enigma, ya que el precio promedio de reventa en Ontario aún rondaba los 852.000 en junio, mientras que los pronósticos de los analistas inmobiliarios nacionales pronosticaban leves descensos a lo largo del año. Los precios pueden suavizarse en los extremos, pero el muro principal se mantiene donde los compradores primerizos se quedan mirando. Los precios se doblan, no se rompen. Lo que muchos no vieron venir es la ilusión de un recorte de tasas, ya que una tasa de política más baja cambia la mensualidad, pero no la montaña. Para julio, el Banco de Canadá había reducido la tasa de política a 2.75 y los pagos mensuales se relajan un poco, pero la relación que importa sigue siendo la relación precio-ingreso, y es ahí donde Toronto y gran parte de Ontario aún no superan la prueba de acceso. Tasas más bajas, el mismo muro. Sin embargo, los organismos que controlan la asequibilidad confirman la misma tensión al leer la letra pequeña, ya que los principales índices bancarios muestran una ligera mejora en 2025, pero aún ubican a Toronto entre los mercados menos accesibles del país. El contador se mueve, pero la puerta no se abre en el hogar típico. Las métricas susurran una mejora, mientras que la realidad dice que no. La ventana se estrecha, la puerta permanece cerrada. Por otro lado, las matemáticas del pago inicial no son poesía, ya que el 20% de una casa de $852.000 equivale aproximadamente a $170.000 antes de los costos de cierre y las pruebas de estrés. Incluso un pago inicial reducido exige una cifra que consume años de ahorros para el hogar promedio. El costo de entrada es abrumador. Aún así, los ingresos no se han multiplicado para igualar los precios de etiqueta, y esa disparidad se convierte en la sensación cotidiana de la provincia. Un hogar con 2 asalariados y buenas credenciales puede tener una hipoteca, pero el margen para imprevistos desaparece y el camino sencillo hacia la propiedad en el área metropolitana de Toronto pasa de ser un plan a una fantasía. Trabajar más, poseer menos. Como consecuencia de esto, quienes compran por primera vez adoptan una mentalidad que los economistas detestan admitir y las familias comprenden de inmediato, porque comprar más tarde puede convertirse en comprar nunca cuando cada trimestre trae una nueva razón para esperar y un nuevo precio que temer. La demora que antes parecía prudente ahora se convierte en una táctica de derrota. La demora se convierte en negación. Mientras tanto, esto no es solo un gráfico económico, sino un símbolo cívico, ya que Ontario prometió una escalera al centro para cualquiera que estuviera dispuesto a subir, y ahora la escalera se estrecha en la cima. La provincia que construyó fábricas a lo largo del lago Ontario y tendió líneas ferroviarias a través del escudo descubre que faltaba un nuevo tipo de infraestructura, el peldaño asequible. Una promesa limitada por el precio. Sin embargo, hay un segundo movimiento bajo la historia de la propiedad, y es el cambio que definirá el siguiente paso, porque quienes no pueden comprar no se están marchando simplemente, sino que se están convirtiendo en inquilinos que no pueden arriesgarse a mudarse al otro lado de la ciudad sin perder el único alquiler que apenas pueden pagar. El punto de presión tiene un nombre y se encuentra entre los contratos de arrendamiento y los planes de vida. Luego viene la presión del alquiler. Como consecuencia de todo esto, el crecimiento de Ontario se percibe como una ciudad que sigue añadiendo pisos sin ensanchar la escalera, y quienes siguen subiendo son los que empezaron con ventaja, mientras que el resto aprende nuevos mapas. La provincia sigue siendo poderosa en el papel y hermosa en cámara, pero la realidad vivida se vuelve estratégica a medida que las familias calculan como contables y se mueven como cartógrafos. El triunfo del papel esconde una retirada vivida. Lo que muchos no previeron es que esta presión no se trata solo de dinero, sino de tiempo, porque las horas que vendes para mantener tu lugar son horas que no puedes dedicar a la familia, la salud ni el estudio, y la pérdida se agrava. El libro de cuentas llega a la cocina, al aula y a la clínica, y transforma los días en cuentas regresivas. El precio de quedarse quieto aumenta. Sin embargo, la historia no termina aquí, porque en el siguiente giro las facturas mensuales afilan sus dientes y los inquilinos descubren que mudarse para buscar oportunidades a menudo cuesta más que quedarse. La puerta de salida permanece entreabierta, pero también las penalizaciones que mantienen a la gente paralizada. La bisagra cruje hacia la segunda parte. Parte 1. La presión, pérdida de población y crisis de vivienda.
Ontario siempre ha difundido el mito de un espacio infinito para crecer, una provincia donde los grandes lagos brillaban como monedas y el río San Lorenzo prometía un camino a cualquier lugar. Sin embargo, las calles cuentan una historia diferente esta noche. Las luces están encendidas, las torres están llenas, las estadísticas hablan de crecimiento, y aún así, los ascensores parecen salidas porque la escalera hacia una vida normal sigue subiendo. Lo sorprendente no es el invierno ni la economía en abstracto, sino la aritmética silenciosa que decide quién se queda y quién debe irse. La tierra conserva su belleza, pero el precio de quedarse sube. Un mito se encuentra con un libro de contabilidad. Sin embargo, la primera fractura aparece en el movimiento mismo, ya que durante 41 meses consecutivos Ontario ha perdido más personas que se han ido a otras provincias de las que ha ganado, y eso no es un bache, sino una racha que reescribe los mapas en tiempo real. Año tras año, hasta principios de octubre de 2024, la pérdida neta alcanzó los 24.400 residentes, y los recuentos provinciales a principios de abril marcaron una pérdida cercana a los 37.000. La actual ola de salidas está liderada por adultos en su mejor edad laboral, de entre 25 y 44 años. Crecimiento teórico, salidas reales. Mientras tanto, esos pies eligen corredores despejados en el mapa porque Alberta atrae con salarios y viviendas más baratas, mientras que las provincias atlánticas atraen con ciudades más pequeñas y una vida accesible. Los destinos cambian el tono de las salas de embarque de Ontario y las razones son brutalmente prácticas. Vas a un lugar donde el pago inicial no es una década de sacrificio y donde tu tiempo no se derrite en un atasco. La movilidad se convierte en supervivencia. Por cierto, nunca comprenderás del todo por qué vastas zonas de Canadá permanecen vacías hasta que te suscribas. Descubre las verdades ocultas de provincias, territorios y pueblos olvidados antes de que la historia los silencie. Por otro lado, la población general sigue aumentando porque las llegadas internacionales en masa mantienen el censo en marcha, lo cual es la paradoja que confunde al observador casual. En los 12 meses hasta principios de julio de 2024, Ontario recibió aproximadamente a 198.000 recién llegados, alrededor del 43% de todos los recién llegados a Canadá. El total crece mientras que la media local se reduce. Crecimiento teórico vs realidad. Aún así, esa afluencia internacional se concentra donde los servicios y los empleos son densos, es decir, en el área metropolitana de Toronto y Ottawa, por lo que la demanda se concentra en los mismos códigos postales que ya de por sí son escasos. Los alquileres no se inmutan y la propiedad de nivel inicial no se afloja porque más llaves persiguen las mismas puertas. La textura de los barrios cambia más rápido que su capacidad de expansión. La demanda no se detiene. Como consecuencia de esto, comienza el juego de las comparaciones, y no es un juego en absoluto. En algunas zonas de Alberta o las provincias atlánticas, los alquileres medios son más bajos para espacios comparables, el seguro de auto suele ser más económico y el impuesto sobre la compra puede parecer más bajo o, al menos, distribuido de forma diferente, lo que significa que el mismo salario permite disfrutar de más días comunes. La geografía se vuelve aritmética. Los mapas están hechos de facturas. Sin embargo, la provincia no es solo Toronto. Sin embargo, la gravedad de Toronto moldea la narrativa porque muchas vidas giran en torno a su mercado laboral y pagan su tarifa de vivienda. Una familia puede elegir un suburbio más alejado para intercambiar tiempo por alquiler, pero el desplazamiento consume combustible, riesgo de seguro y horas no reembolsables, y el aparente ahorro se traduce en costos. Los kilómetros más baratos se vuelven caros. El tiempo es la moneda más cara. Por otro lado, los propietarios no son los villanos de una fábula, porque sus costos también subieron y el sistema en el que operan premia los precios de rotación mientras castiga la estabilidad. Cuando la nueva construcción se retrasa y la demanda se concentra, el precio racional de una unidad vacía se dispara y el contrato invisible que la sociedad solía establecer con sus jóvenes se rompe. Los incentivos escriben el destino. La vacante elige a los ganadores. Aún así, se ven estrategias de afrontamiento brotar como la hierba de la pradera al viento, desde hogares multigeneracionales que comparten ingresos hasta profesionales que vuelven a vivir como estudiantes. Los sótanos se convierten en economías, los compañeros de piso en instrumentos financieros, y la improvisación que antes caracterizaba a la inmigración ahora caracteriza a los hijos e hijas nativos. La supervivencia reescribe la tradición. La clase media aprende a compartir. Como consecuencia de esto, los inquilinos dejan de ser personajes transitorios y se convierten en ciudadanos a largo plazo de una tenencia que nunca prometió permanencia. Construyen vidas sin equidad, lo cual es posible y digno, pero en la ecología de precios de Ontario a menudo significa construir sin colchón y una sola sorpresa puede poner un mes patas arriba. La resiliencia se convierte en un trabajo a tiempo completo. Una sorpresa puede arruinarlo todo. Sin embargo, la trampa del alquiler no es estática, se multiplica en el comportamiento.
Las personas evitan mudarse incluso cuando les beneficiaría profesionalmente, las parejas retrasan la llegada de los hijos porque no pueden mejorar el espacio, y los graduados se van antes de intentarlo porque su primera búsqueda no termina con una llave, sino con una fila. La tierra es fértil, las opciones parecen escasas. La oportunidad se filtra en la salida. Mientras tanto, esta es la razón por la que la migración interprovincial parece menos una aventura y más un cálculo. Si quedarse significa pagar una prima de 12 meses en cordura y ahorros, mientras que irse significa recuperar miles de dólares en margen de maniobra anual, además de horas de vida, la decisión deja de ser dramática y empieza a ser prudente. Los mapas se convierten en hojas de cálculo. La movilidad es racional. Aún así, el precio de quedarse quieto no solo se refleja en un libro de contabilidad, se filtra en el clima diario. Evitas ir al dentista porque el presupuesto es ajustado, usas el lavavajillas a deshoras para buscar una mejor tarifa, renuncias a un segundo coche porque el seguro te hundiría, y la coreografía de una semana se convierte en un arte de supervivencia. La vida ordinaria se vuelve artificial. La comodidad se convierte en estrategia. Como consecuencia de todo esto, una provincia que antes promocionaba la abundancia ahora vende selectividad. Aquí todavía se puede prosperar, y algunos lo hacen brillantemente, pero la fricción de la trampa del alquiler y la acumulación de costes convierte a más familias en matemáticos meticulosos y a más jóvenes trabajadores en emigrantes silenciosos a provincias más amigables. La escalera está intacta, menos escalones son asequibles. La aritmética elige a los que suben. Sin embargo, una economía es más que hogares, son hospitales, autobuses, aulas y la fiabilidad de los sistemas que mantienen a todos unidos, razón por la cual el siguiente golpe golpea donde más duele. Cuando los servicios se sobrecargan y los desplazamientos se resquebrajan, ni siquiera un presupuesto disciplinado puede recuperar las horas perdidas ni las citas que no se consiguen. La presión se aprieta en público. Ahora se forma cola en la clínica. Parte 2. La trampa del alquiler y el vicio del costo de vida. Sin embargo, cuando la escalera hacia la propiedad se estrecha, la vida se desborda en corredores de alquiler donde las puertas parecen abiertas pero las cerraduras son invisibles, y ahí es donde Ontario aprieta el tornillo de banco. Vacante. Suena a un término técnico hasta que eres quien busca, porque la vacante en Toronto ronda el 2,3%, los suburbios del GTA rondan el 3,3%, Ottawa se aferra al 1,9% y Londres apenas llega al 2,9%. Parecen números, pero actúan como muros. Un mercado que se encoge poco a poco. Por otro lado, el detalle más perjudicial es la penalización por mudanza, ya que un nuevo inquilino suele pagar entre un 28% y un 43% más que un inquilino habitual por el mismo tipo de unidad. En el cuartil inferior del mercado, donde deberían estar las opciones más económicas, la vacante efectiva de Toronto se desploma al 0,4%. La escalera está ahí, pero faltan los peldaños más bajos. Mudarse cuesta más que quedarse. Aún así, esa aritmética reconfigura las familias, porque la decisión racional se vuelve irracionalmente estática. Rechazas un mejor distrito escolar porque el reajuste del alquiler arruinaría el presupuesto, rechazas un trabajo al otro lado de la ciudad porque el nuevo contrato de arrendamiento sería un precipicio, y empiezas a tratar tu dirección actual como un salvavidas que no te atreves a abandonar. La oportunidad llama a la puerta, pero el contrato responde. Anclado por el alquiler. Como consecuencia de esto, la trampa del alquiler se fusiona con el papel de lija mensual que desgasta los cheques de pago, y la primera piedra que sientes en Ontario es el impuesto armonizado sobre las ventas del 13%. No es teórico, porque afecta a casi todo lo que compras, desde la tetera en la encimera hasta las botas en el felpudo del pasillo, y la fricción es acumulativa. Los pequeños recibos se vuelven pesados. El 13% en todas partes duele. Lo que muchos no previeron es la confusión entre el impuesto sobre la renta marginal y el efectivo, porque los titulares hablan de tramos superiores, mientras que los hogares reales viven en realidades promedio. Los tramos provinciales de Ontario van desde poco más del 5% hasta poco más del 13%, superpuestos a los tramos federales, y la tasa que te roba el último dólar no es la que te roba todo el sueldo. El matiz importa al planificar la supervivencia. Marginal no es efectivo. Sin embargo, los impuestos son solo el prefacio de las necesidades privadas de Ontario que se comportan como servicios públicos, y el seguro de auto es el más notorio de ellos. Las primas se encuentran entre las más altas de Canadá, y el conductor que necesita un auto para trabajar aprende rápidamente que la factura anual no es una sugerencia, sino un peaje. Desplazarse al trabajo se convierte en una suscripción. La carretera tiene un precio. Mientras tanto, la electricidad es el metrónomo silencioso de un hogar, y su cadencia en Ontario se define por el tiempo de uso y tarifas escalonadas que rara vez resultan suaves.
En el horario de verano, las franjas horarias de uso oscilan aproximadamente entre 7,6 y 15,8 centavos por kilovatio hora, mientras que los precios escalonados oscilan entre 9,3 y 11,0, y el reembolso provincial que antes suavizaba el impacto se redujo a aproximadamente el 13,1%. La luz sigue encendida, las matemáticas siguen siendo precisas. Cada cambio tiene un coste. Aún así, las cifras respiran cuando las relacionamos con un hogar. Así que imaginemos una familia con 2 asalariados, $100,000 en ingresos brutos y sin lujos tras los que esconderse. Después de las deducciones de la nómina y los créditos ordinarios, su ingreso neto debe cubrir primero el alquiler o la hipoteca, luego la electricidad, luego el seguro del coche, luego la compra de comestibles con un 13% de HST y solo entonces comienza la vida discrecional. El resto es un estado de ánimo, no un número. Las sobras deciden el futuro. Sin suscribirse, la próxima vez que vea un mapa de Canadá, no tendrá ni idea del aislamiento, la supervivencia o el declive que realmente esconde. Suscríbase hoy o siga explorando el país en la oscuridad. Aún así, la fiabilidad no es un lujo cuando las hipotecas y los alquileres vencen según el calendario, no con disculpas. Los trabajadores acumulan minutos extra en cada viaje y ven cómo esos minutos se escurren como arena, y la fatiga resultante no se refleja en el PIB, sino en las aulas y las cocinas. La fiabilidad es el salario oculto. Como consecuencia de esto, el calendario universitario choca con el calendario de vivienda de una forma que pocos anticiparon. El límite federal para estudiantes internacionales redujo la admisión en aproximadamente un 35% en 2024, con nuevas reducciones hasta 2025, y la política que buscaba aliviar la presión sobre los alquileres también privó a las instituciones de una línea de ingresos de la que habían llegado a depender. El alivio llega con una factura. Lo que muchos no vieron venir es que la flexibilización a corto plazo es real en el nicho específico donde los estudiantes tenían micromercados saturados. Las vacantes aumentan ligeramente cerca de los campus y algunos propietarios negocian en lugar de imponer, pero la presión general sobre los alquileres apenas se percata porque las grandes presiones residen en los códigos postales más grandes. La marea baja primero en las pequeñas pozas. Sin embargo, las ciudades universitarias y los corredores politécnicos sufren la otra cara del impacto. Las cafeterías pierden filas para el almuerzo, las calles principales pierden multitudes los fines de semana y los presupuestos departamentales pierden dinero para viajes y laboratorios. Las economías que se formaron en torno a esos estudiantes descubren la rapidez con la que una política reconfigura una manzana. Un giro se convierte en contracción. Mientras tanto, los hogares entran al mercado laboral para descubrir que el suelo bajo el que se asentaban sus planes se está inclinando. Las señales entre el 22 y el 22,5 apuntan a un enfriamiento, y en agosto del 22,5 Ontario perdió cerca de 26,000 empleos, una cifra que reduce la confianza más rápido de lo que los titulares pueden captar. La seguridad se reduce ligeramente. Por otro lado, un mercado laboral más débil sería viable si la vivienda fuera barata o los costos fijos fueran indulgentes, pero las hipotecas, los alquileres, los seguros y la electricidad no se ajustan a la nueva realidad. Cuando el sueldo fluctúa y las facturas no, la decisión de quedarse se convierte en un costoso acto de fe. Las matemáticas se vuelven implacables. Aún así, la gente no toma estas decisiones solo con hojas de cálculo, porque el orgullo, la comunidad y la memoria se alejan como anclas del lecho del lago. Sin embargo, la provincia que pide a sus familias que resistan también les pide que sacrifiquen tiempo en salas de espera, tiempo en carreteras y tiempo en filas que se mueven lateralmente. El ancla roza la orilla. Como consecuencia de esto, el viejo pacto canadiense que combinaba impuestos altos con servicios confiables y transporte público accesible comienza a perder fuerza en Ontario. Los ciudadanos pueden perdonar el precio cuando el producto funciona, pero no perdonan las esperas que consumen días, las carreteras que cancelan horas y los proyectos que no llegan. La confianza es el verdadero déficit. Sin embargo, lo más sorprendente es la rapidez con la que la resiliencia se transforma en movilidad una vez que los números y las horas se unen. Una familia que soportó largos desplazamientos y largas esperas el año pasado decide que la mudanza no es una apuesta, sino una reparación, y la maleta deja de ser un objeto teórico para convertirse en un elemento del calendario. El movimiento se convierte en medicina. Mientras tanto, la provincia sigue siendo una potencia con puertos en 2 grandes vías fluviales y una economía entrelazada con las finanzas, la tecnología y la manufactura, pero el poder no exime a las familias de la aritmética. El horizonte brilla. El libro de contabilidad decide, y quienes una vez creyeron que crecerían en el ahora buscan un lugar donde el tiempo y el dinero se negocian de forma más justa. El símbolo se resquebraja bajo el peso. Aún así, la siguiente pregunta no es abstracta, porque está escrita en conversaciones de sobremesa, en ajustes de presupuesto nocturnos y en mapas abiertos en teléfonos. ¿Quién se queda y por qué?
quién se va y dónde, y que pequeñas mejoras en el 2025 realmente cambian la ecuación de la vida. La bifurcación ya está bajo los pies. Parte 3. Servicios al borde del abismo, desplazamientos que te rompen, empleos que se enfrían. Al amanecer, las puertas de urgencias se abren como una promesa rota y el pasillo se llena con el sonido de gente midiendo el tiempo con la respiración en lugar de con los relojes. La provincia que una vez lució la atención médica universal como una medalla, ahora lleva las colas como una cicatriz incurable. La espera se convierte en la historia. Sin embargo, la fila comienza mucho antes del hospital, ya que aproximadamente 2,5 millones de habitantes de Ontario no tienen médico de cabecera, lo que equivale aproximadamente a 1 de cada 6 vecinos sin acceso al sistema. La ausencia convierte dolencias simples en desplazamientos complicados y los resfriados cotidianos en campañas logísticas. La atención primaria es un mapa perdido. Por otro lado, la sala de urgencias se convirtió en la clínica por defecto y los puntos de referencia lo cuentan en horas que parecen días. 9 de cada 10 pacientes ingresados pueden esperar hasta 48 horas antes de ser colocados en una cama, mientras que los que no ingresan pueden pasar 7 horas y media bajo luz fluorescente. El tiempo se extiende, convirtiéndose en preocupación. Aún así, los números se representan con rostros, y esos rostros con historias que se acumulan, creando presión. Los padres aguantan la fiebre con paños húmedos porque el flujo de citas está seco, y los pacientes mayores aprenden el patrón de los anuncios de triaje como si fueran boletines informativos. El pasillo se convierte en un barrio. Como consecuencia de esto, la dotación de personal no es una línea abstracta en un presupuesto, sino un par de manos que faltan junto a la cama. Las enfermeras se van más rápido de lo que los hospitales pueden contratar y los médicos cuentan con ofertas del sur de la frontera, donde los horarios y la remuneración tientan a los cansados. El talento se va con la formación. Lo que muchos no previeron es cómo la tensión se multiplica fuera del historial clínico, porque la familia sin médico depende de la farmacia, la clínica de urgencias y luego de nuevo de la sala de emergencias. Cada desvío roba 1 hora de trabajo y 1 hora de descanso, convirtiéndolas en una nueva moneda llamada espera. El día se pasa haciendo fila. Sin embargo, la acera fuera del hospital conduce a la autopista que espera como otro triaje. La congestión de Toronto se encuentra entre las peores del mundo y los conductores pierden unas 63 horas al año en una quietud que parece movimiento porque el motor zumba, pero la ciudad no. La carretera se convierte en una segunda fila. Mientras tanto, 63 horas no son una estadística para un hogar, ya que son conciertos escolares perdidos, cenas en el coche y un fin de semana prestado de junio para pagar febrero. Un viaje al trabajo no es un viaje cuando se traga una temporada. La deuda de tiempo moldea a las familias. Por otro lado, el viajero que abandona el coche para confiar en los trenes se encuentra con un tipo de retraso diferente, con un nombre que se ha convertido en un chiste. El tren ligero Eglinton Crosstown se erige como un monumento a los sobrecostes y los plazos cambiantes, aún en plena prueba de fuego, y pide a los pasajeros que crean que la próxima temporada será la temporada. La construcción eterna erosiona la fe. Sin embargo, la valentía ofrece recompensas diferentes. Quedarse recompensa a largo plazo si los sistemas mejoran y los barrios se mantienen, mientras que marcharse recompensa de inmediato si los presupuestos y los horarios se estabilizan. La pregunta no es si Ontario te merece, sino si tu próxima década merece a Ontario. El futuro elige provincias. Mientras tanto, el único consejo universal es medir en unidades vividas. Cuente las horas de espera, las horas de viaje, el dinero después de pagar las facturas y las oportunidades de ver a un médico sin tener que lidiar con la agenda. Si esos números le indican dónde se encuentra, quédese y domine la rutina. Si no, cambie de rumbo antes de que el agotamiento se convierta en su identidad. Los números cuentan historias. Por otro lado, el año ha brindado pequeñas pruebas de que el rumbo puede cambiar. Las tasas bajaron y algunos hogares se encontraron un respiro. La asequibilidad subió ligeramente en ciertos gráficos. Las vacantes en zonas específicas dejaron de disminuir. Estas no son soluciones, pero son comienzos cuando se combinan con productividad y disciplina. Los vientos suaves pueden mover grandes barcos. Aún así, el largo camino sigue claro. La demanda llegó más rápido que la oferta, los costos fijos superaron la paciencia, los servicios exigieron más que las promesas y los empleos se enfriaron lo suficiente como para robar el último colchón. La salida se volvió racional. La metáfora se convirtió en movimiento. Los mapas se convirtieron en planes. Como consecuencia de esto, la provincia se enfrenta a un espejo y el reflejo importa. Si Ontario logra ampliar la escala de nuevo para que los salarios y los servicios lleguen a los hogares comunes a mitad de camino, las mismas personas que se fueron regresarán con experiencia y el mismo horizonte se sentirá como un pacto restaurado. De lo contrario, las salidas serán una votación silenciosa con equipaje. La votación ya comenzó.
Sin embargo, la historia no termina en una señal fronteriza. Las familias que se van llevan a Ontario en su discurso, recetas y recuerdos de veranos a orillas del lago, y las familias que se quedan llevan la firme convicción de que las instituciones construidas una vez pueden reconstruirse. Ambos bandos conservan una parte del símbolo. Ambos bandos mantienen la honestidad del país. Mientras tanto, una imagen permanece del principio. Una ciudad que brilla de noche y vibra con habilidad de día, lo suficientemente poderosa como para atraer talento durante generaciones, que ahora plantea una nueva pregunta con una voz suave pero persistente. ¿Cuánto vale una buena vida y dónde encaja? La respuesta es personal, el patrón es público. Aún así, la provincia aún enseña la lección que hizo de Canadá una historia continental. La tierra nunca es solo tierra. Es un libro de contabilidad, un informe meteorológico, un horario de hospital, un mapa de trenes, una factura de matrícula, la oportunidad de leer cuentos antes de dormir sin mirar el reloj. Si esa lección se asienta tanto en las políticas como en los corazones, la bifurcación se convierte en una unión, no en una ruptura. La elección se convierte en diseño. Como consecuencia de esto, la última palabra vuelve a los hogares comunes, donde las decisiones realmente residen. Algunos ajustarán el termostato, la ruta y el alquiler para que Ontario funcione. Otros reservarán un vuelo de ida hacia un amanecer en la pradera o hacia la brisa del Atlántico. Cada uno será adecuado para la vida que protege. Cada uno formará parte de la corriente nacional. Sin embargo, la provincia que creó fábricas y tecnología financiera sabe que las trayectorias pueden doblarse cuando las matemáticas se alinean. El día que una enfermera pueda atender a una familia en un tiempo razonable, el día que un tren llegue a la hora prevista, el día que una primera vivienda no parezca ficción, la bifurcación parecerá más pequeña. Ese es el camino de regreso a la creencia compartida. Mientras tanto, la conclusión no es un final, sino una bisagra. Ontario sigue siendo poderosa, hermosa y llena de potencial. Sin embargo, el camino intermedio pasa por la reparación de los sistemas y la humildad de los números. Si la escalera se ensancha, las luces de esas torres volverán a parecer invitaciones. Si no, seguirán pareciendo salidas. Sin embargo, la estrategia de mudanza merece su propio nivel de seriedad, porque los lugares que llaman desde fuera de Ontario deben medirse en presupuestos totales, no solo en alquiler o hipoteca. Los que se mudan con inteligencia ponen a prueba su profesión en la nueva ciudad y comprueban si una prima salarial sobrevive después de impuestos, seguros, servicios públicos y desplazamientos. Los beneficios principales deben pasar a la contabilidad. Mientras tanto, la lista corta que aparece repetidamente es racional, no una moda. Calgary y Edmonton son populares para quienes necesitan un gran mercado laboral y un gran aeropuerto. Regina y Saskatoon son ideales para quienes buscan una escala manejable y espacio para respirar. Halifax, Moncton y Saint John recompensan a quienes anhelan costas y comunidades donde las citas no son mitológicas. La textura importa tanto como los totales. Por otro lado, existe el riesgo de sobrecorregir, ya que cada provincia tiene sus propias presiones y ninguna dirección es una llave mágica. El clima que Ontario no causó te encontrará en otro lugar, el mercado laboral que se enfrió aquí podría fluctuar allá y una casa barata lejos de tus redes puede costar más de lo que parece. Cada solución tiene su propia factura. Aún así, una verdad es evidente. La clase media sobrevive donde el tiempo y el dinero comparten una tregua. El destino que preserva las noches y protege los presupuestos se sentirá como en casa, independientemente del código postal, y el que devora ambos se convertirá en un capítulo que cerrarás. La paz se mide en horas y dólares. Como consecuencia de esto, la provincia se enfrenta a un futuro que no es ni triunfo ni fatalidad, sino un proceso de selección. Quienes adquirieron en el momento oportuno seguirán viviendo bien y algunos forasteros se abrirán paso gracias a la precisión y la paciencia. Sin embargo, muchas familias ambiciosas elegirán una nueva latitud donde la próxima década parezca más fácil de explicar a un niño. La ambición migra a la claridad. Sin embargo, hay señales que vale la pena observar, tanto para quienes se quedan como para quienes podrían regresar. Si la finalización de viviendas comienza a superar el crecimiento poblacional en corredores clave, si los proyectos de transporte público se convierten en líneas operativas en lugar de zonas de construcción, y si el acceso a la atención primaria se expande mediante la capacidad real en lugar de eslóganes, la ecuación puede cambiar. Los sistemas pueden cambiar las historias. Mientras tanto, el espíritu cívico importa, y aquí es donde Ontario aún tiene una carta poderosa. Cuando las comunidades insisten en el rendimiento por encima del teatro y exigen la entrega de los proyectos en lugar de la ceremonia, la misma cultura que construyó ferrocarriles y puertos puede reconstruir la confianza. Una ciudad que valora los relojes que funcionan más que las representaciones brillantes comienza a recuperar el centro. La cultura paga dividendos. Por otro lado, la decisión que enfrentan los hogares es íntima y no puede delegarse en grupos de expertos ni en los titulares.
Algunos soportarán el peso del alquiler porque sus abuelos viven cerca y esos bonos tienen mayor valor que las partidas presupuestarias. Otros se irán porque la aritmética lo dicta y el amor se adaptará a una nueva zona horaria. Ninguno de los dos caminos es un fracaso. Aún así, la provincia sigue siendo tanto un símbolo como un lugar. Ontario encarna la idea canadiense de que la prosperidad debería ser posible para la gente común y que un mapa es una promesa, no un rompecabezas. La tensión actual no es un argumento en contra de esa idea, sino un recordatorio de que los símbolos requieren mantenimiento. Los ideales necesitan calendarios y herramientas. Como consecuencia de esto, la bifurcación del camino se agudiza en lugar de difuminarse. Una ruta continúa con estrategia y paciencia, buscando pequeñas ganancias en un ecosistema que aún se encuentra bajo tensión. La otra ruta rompe y reconstruye la vida en una provincia donde el conjunto se alinea mejor y donde los servicios y los desplazamientos dirigen el día en lugar de consumirlo. Ambos caminos exigen valentía. Parte 4. La bifurcación del camino. ¿Quién se queda? ¿Quién se va? ¿Qué cambia? En la encrucijada, el horizonte se ve igual, pero el terreno se siente diferente porque el valor y el acceso ahora dividen a los vecinos que antes compartían la misma escalera. La bifurcación no es escénica, es social y atraviesa fiestas de barrio, juntas de condominios y filas para recoger a los niños de la escuela. La provincia tiene dos puertas. Sin embargo, la primera puerta pertenece a quienes compraron antes de la gran subida, especialmente antes de mediados de la década pasada, cuando los precios aún se parecían a los salarios y los pagos iniciales aún encajaban en un plan de ahorro normal. El capital se convirtió en un escudo que suaviza las facturas de electricidad, absorbe los impactos de los seguros y convierte las renovaciones en inversiones en lugar de emergencias. El momento oportuno se convirtió en una red de seguridad. Por otro lado, la segunda puerta pertenece a quienes llegaron después de que se desvaneciera el peldaño fácil o que comenzaron su vida adulta durante el repunte pospandemia y descubrieron que los salarios no pueden competir con los precios de etiquetas sin perder aire. Alquilan en edificios que no pueden comprar y ven cómo los listados cercanos escriben un futuro en números que no pueden traducir. La dirección parece temporal incluso cuando el contrato de arrendamiento es largo. Aún así, la diferencia entre las puertas es más que económica, ya que la movilidad misma divide. Los residentes pueden adaptarse dentro de la región intercambiando equidad por proximidad, mientras que los forasteros se ven atrapados por penalizaciones en el alquiler que penalizan el movimiento dentro de la ciudad y los impulsan a considerar mudarse más allá. La geografía se convierte en un privilegio. Como consecuencia de esto, muchos hogares manejan la lógica del destino como un ritual. Alberta asciende primero porque una vivienda unifamiliar allí todavía puede cubrir la mitad del sueldo de una persona con dos ingresos, porque los desplazamientos diarios reducen las horas de la semana y porque los costos fijos, como el seguro del automóvil, suelen ser menores. Las colinas prometen espacio. Lo que muchos no vieron venir es cómo las praderas más allá de Alberta susurran una oferta similar en tonos más discretos, con Saskatoon y Regina ofreciendo metros cuadrados que no exigen ceder y calles que aún funcionan en hora punta. El salario no necesita ser espectacular para comprar una vida normal. Lo ordinario se convierte en lujo. Sin embargo, las provincias atlánticas tienen su propia lista de atractivos y no son solo puertos de postal. Halifax, Moncton, Saint John y centros más pequeños en las provincias marítimas presentan presupuestos donde el alquiler no se traga los planes, los desplazamientos se sienten humanos y los hospitales aún responden al teléfono sin convertir cada visita en una pesadilla. La distancia suaviza las cuentas. Mientras tanto, la decisión nunca es solo aritmética, ya que la cultura, el clima y la trayectoria profesional importan. Sin embargo, la comparación de paquetes sigue ganando discusiones en las mesas de cocina. Cuando la vivienda, el desplazamiento, las facturas fijas y el acceso a servicios suman menos en otra provincia, la maleta se queda junto a la puerta como un miembro más de la familia. La partida se convierte en un objeto doméstico. Por otro lado, no todos pueden irse ni todos quieren hacerlo, lo que convierte la estancia en una costumbre en lugar de una opción predeterminada. Las familias que se quedan comienzan a operar con precisión de piloto, eligiendo barrios donde el transporte público ya está construido en lugar de prometido, y eligiendo edificios donde los sistemas de calefacción y electricidad son eficientes en lugar de legendarios. La fiabilidad se convierte en un criterio de selección. Aún así, los ligeros vientos de cola de este año entran en la conversación. El tipo de interés oficial se redujo a alrededor de 2,5%, lo que da a algunos propietarios un poco de margen y a algunos compradores una montaña mensual ligeramente menor que escalar, mientras que los indicadores de asequibilidad muestran mejoras marginales que se ven mejor en gráficos de líneas que en salas de estar. El alivio es real, pero leve. Como consecuencia de esto, algunos submercados encuentran el equilibrio donde antes estaban sesgados.
Las vacantes cerca de los campus universitarios aumentan ligeramente después de que el límite federal para estudiantes internacionales redujera la admisión, y algunos propietarios ofrecen incentivos que antes no habrían considerado. Sin embargo, la presión general sobre los alquileres en las grandes áreas urbanas apenas se afloja. El alivio micro se combina con la presión macro. Sin embargo, nadie debería confundir el margen de maniobra con un nuevo mínimo, ya que ninguna de estas mejoras modifica el desequilibrio fundamental entre salarios y precios de compra en los principales mercados de Ontario. Los canales de suministro siguen entregando con mayor lentitud que la demanda, los proyectos públicos se retrasan temporada tras temporada y los costos fijos de los hogares siguen prefiriendo aumentar en lugar de disminuir. La estructura sobrevive al clima. Mientras tanto, quienes se quedan tratan la ciudad como un sistema que aprender, no como un escenario para admirar. Buscan los corredores de mediana altura donde ya circulan autobuses frecuentes y donde ya se realizan pruebas de trenes nuevos, en lugar de donde aún se están planeando inauguraciones. Eligen espacios más pequeños que sacrifican metros cuadrados por solvencia y adoptan hábitos energéticos que integran el diagrama hidrográfico con el día. La estrategia se convierte en comodidad. Por otro lado, los inquilinos construyen una armadura con información. Aprenden las temporadas en las que la rotación de unidades alcanza su punto máximo, rastrean qué desarrollos son alquileres específicos en lugar de conversiones de condominios, y negocian mientras vigilan las primas de los nuevos inquilinos con ojo crítico. El objetivo no es ganar, sino evitar perder rápidamente. El tiempo es mejor que la bravuconería. Aún así, los propietarios de automóviles practican su propio cálculo combinando rutas más seguras con programas de seguros que premian la telemática y los historiales limpios, y eligiendo vehículos que ahorran combustible sin un mantenimiento exigente. Un desplazamiento que antes era automático ahora se convierte en un problema de diseño. El camino se negocia, no se toma. Como consecuencia de esto, las familias replantean sus objetivos. En lugar de buscar la clásica casa unifamiliar cerca de una escuela famosa, buscan la mejor ruta para ahorrar tiempo, la zona hospitalaria más confiable, el supermercado a poca distancia que les ahorra un tanque al mes. El nuevo símbolo de estatus es una rutina que funciona. El prestigio cede ante la función.